Hace tiempo que no oigo ni veo ninguna noticia sobre el conflicto Palestina-Israel, cuando hace una semana, unos meses estaba todas las noticias llenas. ¿Por qué crees que se puede estar llegando a una resolución o algo? A ver, yo creo que para entenderlo nos hemos de remontar en el pasado, ya que es un conflicto muy complejo. U.S. President Barack Obama spoke by phone with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Obama said the U.S. is willing to help negotiate a ceasefire between Israel and Hamas. As Israel considers a ground invasion, Palestinian militants are warning that they intend to target Israel's Ben Gurion International Airport. Breaking news, more rockets fired into Israel yet again today, and the Israelis step up their air offensive on the Gaza Strip. El conflicto árabe-israelí es uno de los temas más presentes y complejos que aparecen en las noticias. ¿A qué se debe el conflicto permanente? ¿Por qué es tan complicado llegar a una solución? ¿Qué razones tiene cada bando? Para encontrar una respuesta a todas estas preguntas tenemos que remontarnos al pasado. Después de la Primera Guerra Mundial, todos los territorios pertenecientes al Imperio Otomano fueron repartidos por los ganadores, es decir, Francia y Gran Bretaña. El territorio palestino fue controlado por el Imperio Británico, quienes más adelante le prometieron un territorio al pueblo judío para formar el Estado de Israel. El destierro de miles de palestinos y la expropiación del territorio para crear el nuevo Estado israelí fue el origen del conflicto. La Segunda Guerra Mundial, que marcó la decadencia de Gran Bretaña como potencia imperial, precipitó el desplazamiento judío y numerosos enfrentamientos y masacres comenzaron a afectar a los dos pueblos que competían por un mismo territorio. En 1948, las Naciones Unidas apoyó la formación del futuro Estado de Israel y la partición del territorio palestino, forzando a los ingleses, menos fuertes que cuando empezaron la colonización, a abandonar el territorio. En un principio, este territorio se fragmentó en dos estados, uno judío y otro árabe, algo que en la práctica no se cumplió porque solo nació el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948. Inmediatamente el Estado fue atacado por los ejércitos de 5 países vecinos, Transjordania, Egipto, Siria, Líbano e Irak, con el fin de destruirlo. No obstante, Israel acabó ganando en esta primera guerra árabe-israelí, también conocida como la Guerra de la Independencia. Conocida como la Guerra Sinaí-Suez, surgió cuando Nasser, presidente de Egipto, nacionalizó el canal de Suez, prohibiendo la entrada de barcos israelíes entre octubre y noviembre de 1956. Francia, Gran Bretaña e Israel, en respuesta, enviarán tropas contra Egipto, una guerra que acabaría con el control de las Naciones Unidas del canal. Por otro lado, la URSS participará en este conflicto dando su apoyo a Egipto en 1957, dando paso a la entrada de Estados Unidos a desarrollar la doctrina Eisenhower, que consistirá en proporcionar ayuda militar y económica a los países de Oriente Medio. Este acontecimiento desencadenará en un enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, teniendo lugar en el contexto de la Guerra Fría. Paralelamente, surgen ideas de deseo por recuperar los territorios perdidos en 1948 por parte de Palestina. En 1964 se creará la Organización por la Liberación de Palestina, OLP. También llamada la Guerra de los 6 días. En 1967, Nasser exigió a la ONU que retirara las tropas que tenían en el Sinaí desde la Guerra del Canal de Suez, bloqueó el puerto israelí de Eilat y prohibió de nuevo la navegación de barcos israelíes en el Golfo de Aqaba. Pero lo que más aceleró el conflicto fue un pacto de defensa en contra de agresiones israelíes firmado por Egipto y Jordania. Poco más tarde se unió Irak.
De esta forma, los 4 países que rodean Israel, Irak, Egipto, Jordania y Siria, que ya tenían un pacto previo con Egipto, estaban unidos. Israel, con miedo a esta nueva unión, decidió atacar los aeródromos egipcios y más adelante los de Siria, Jordania e Irak. Al dejar al enemigo sin aviación, pudo controlar el cielo en una zona bastante desierta y plana. Esto le dio gran ventaja al Estado judío. La guerra tuvo 3 frentes. El primero fue la segunda campaña del Sinaí, al sur de Palestina. Primero Israel destruyó las fortificaciones egipcias, luego entró en el corazón del Sinaí y conquistó los pasos montañosos que unen el Sinaí con el canal de Suez. Es decir, en 4 días el Estado de Israel había ocupado toda la península del Sinaí, incluida Gaza. El otro frente, al este de los territorios palestinos, Jordania hizo un intento pacífico asegurando a Israel que no le atacaría si no entrara en guerra con otros países, por eso no detuvo la guerra. Finalmente, Israel conquistó Jerusalén y ocupó Cisjordania en 3 días. Así como los otros 2 frentes fueron casi simultáneos, en el norte el conflicto no empieza hasta que Israel no obtuvo la victoria del Sinaí. Acabó ocupando 15 kilómetros del Golán. Al final, la paz fue negociada por la ONU, pero en solo 6 días, el Estado de Israel consiguió agrandar su territorio enormemente. Conocida como la Guerra Yom Kippur. Tras la Guerra de los 6 días, los países árabes aumentaron su hostilidad hacia el Estado judío y 6 años después lo atacaron en pleno Yom Kippur, el 6 de octubre de 1973, una de las fechas más importantes en la religión judía y en la que la mayoría de ellos estaba concentrado. Egipto y Siria lanzaron una ofensiva militar por sorpresa. Inicialmente, los árabes obtuvieron victorias en las alturas del Golán y en la península del Sinaí, pero los israelitas realizaron contraataques exitosos. Las consecuencias más importantes de este conflicto fueron que demostraron que la violencia entre ambos pueblos no podía seguir así. También que Egipto e Israel firmaran un acuerdo de paz que sorprendió al mundo entero y también generó iras entre los árabes más radicales. Eliminada la amenaza egipcia, Israel siguió dedicándose a consolidarse como Estado judío. Tuvo que ceder el Sinaí, con una evacuación de colonos que para ellos fue dramática y dolorosa. Sin embargo, había ganado la neutralización árabe. Desde el 2008 hasta el presente, ha habido una serie de guerras en la Franja de Gaza, entre Israel y el grupo palestino Hamás. Desde 1994, la Franja de Gaza y Cisjordania, los territorios palestinos, que ya estaban separados geográficamente, también se separaron políticamente, debido al conflicto de sus 2 organizaciones político-militares, Fatah y Hamás, a raíz del triunfo que tuvo Hamás en las elecciones municipales de 2005. Cisjordania, así, siguió gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, que desde 2013 comenzó a llamarse a sí misma como Estado de Palestina, y es liderada por Mahmoud Abbas, miembro de la más moderada Fatah. La Franja de Gaza, sin embargo, está controlada desde 2007 por los radicales islamistas de Hamás. Este grupo es considerado una organización terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e incluso algunos países del Medio Oriente. Y a pesar de que Hamás llegó al poder de manera democrática, Fatah no apoya la actual escalada de violencia que ha desatado el grupo. Hamás lucha contra el Estado israelí usando métodos terroristas, como atentados suicidas, e Israel considera a este grupo como responsable de todos los ataques desde el territorio desde la Franja de Gaza. Este grupo también se niega a reconocer los acuerdos logrados anteriormente entre palestinos e israelitas, quedando suspendidas las negociaciones de paz entre ambos pueblos. A modo de ejemplificación, os vamos a mostrar una imagen donde podemos ver cómo la expansión del Estado de Israel ha ido evolucionando. Antes de 1946, la mayoría de territorios pertenecían a Palestina, mientras escasos y diversos territorios eran de dominio israelí.
En 1947, con el plan de la ONU para la creación de un Estado israelí, Palestina empieza a perder numerosos territorios, mientras que Israel va ocupando la mayor parte de los territorios de la región. Entre 1949 y 1967, marco histórico en el que suceden la Segunda y Tercera Guerra Árabe-Israelí, Israel controla toda la región, incluyendo Jerusalén, territorio considerado anteriormente internacional. No obstante, Gaza y Ramallah continúan siendo de dominio palestino. Tras la Cuarta Guerra y los numerosos ataques a partir de 2008 en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo palestino Hamás, la situación de Palestina en 2010 se presenta peor que en los años siguientes. Palestina pierde numerosos territorios y tan solo posee la zona de Gaza y escasos territorios alrededor de Jerusalén y de Ramallah. Parece ser que la ocupación de Israel es masiva, hasta el punto de llegar a cuestionarnos si la actuación de Israel ha sido defenderse y protegerse como Estado o expandirse e imponer su dominio a nivel imperial.